Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Pablo, hoy tenemos una persona de invitada. Últimamente muchas invitaciones, ¿eh? Se nota que la gente está deseosa de venir. Sí, mejor que venga gente a contarnos cosas nuevas que soltar nosotros el rollo. Sí, porque nosotros ya tenemos poquito que contar, casi. Se nos acaba el carrete. Y para hoy tenemos a Laura Martín. Hola, Laura. Hola. Pablo, tú vas a saber presentarla mucho mejor que yo. Sí, bueno, no me sé el currículum entero porque es bastante extenso, pero bueno, Laura es doctora en educación, ¿no? Y especialista en la aplicación del juego de mesa para la didáctica de las ciencias. También es profesora en la Universidad de Vic y bueno, sigue investigando en este tipo de interrelaciones entre el juego y la didáctica, porque me parece que a lo que se dedica es a enseñar, ¿no? O sea, a que futuras personas que se van a dedicar a ser maestras y a enseñar a nuestros hijos e hijas, pues que sepan hacerlo de la mejor manera posible, y una de las maneras posibles creo que tiene que ver con el juego. Además, antes de esta labor así más académica, pues ha estado trabajando utilizando el juego en espacios más de educación informal y bueno, lleva un montón de tiempo utilizando pues el poder del juego, ¿no? Como muchas veces se suele decir. Y ahora mismo me parece que está coordinando con Ferran Renalies, que lo conocemos bien, un monográfico sobre precisamente estos temas. ¿No es así, Laura? Sí, correcto. Madre mía, qué currículum he visto de... Te lo sabes mejor que tú. Desde fuera. Sí que sabes cosas de ello. Pues sí, la verdad es que actualmente estoy trabajando en la Universidad de Vic, estoy formando a futuros profesores y profesoras en los grados de educación infantil y primaria de la universidad. Y me he especializado sobre todo en la didáctica de las ciencias experimentales. Entonces, ¿cómo entra el juego aquí, no? Pues yo estudié para ser maestra de primaria y después me especialicé en ciencias y terminé pues haciendo un doctorado sobre ciencias y juego. Sobre lo que intentaba entender es cómo los maestros en formación inicial de maestros pues aprenden a diseñar juegos para enseñar ciencias. Un poco sería esto. Y nada, sí, estoy trabajando junto con Ferran. Bueno, con Ferran coincidimos ya en el CAE, que es una asociación de Manresa que trabaja en torno a temas de educación no formal, y donde hay el Club del Joc, que es donde Ferran estaba implicado también. Yo también estaba en la asociación en otro colectivo, ¿no? En la Equip d'Esplais, que se llama, pero siempre relacionado todo con el juego, y ahí nos conocimos. Y sí, actualmente estamos intentando coordinar un monográfico también con Pablo. Pablo también va a escribir uno de los artículos del monográfico de Guix, a ver si empezamos a escribir más también sobre juego de mesa y educación también, con esta perspectiva para los maestros. O sea que en esto que dices de la aplicación de los juegos de mesa para la didáctica de las ciencias, dices que las maestras y maestros diseñan juegos, o sea, no solamente usan los juegos que hay, sino que también se dedican al propio diseño en sí. Sí, bueno, en este caso, en el caso de investigación, sí que lo que hacíamos era hacerles diseñar y después implementar juegos. Lo único que entendíamos del juego en sentido amplio, no solamente juego de mesa. Y en ese contexto lo que hacíamos era trabajar temas científicos sobre fenómenos físicos como la fuerza de fricción, entender el tema de calor, de luz, de flotabilidad. Entonces, al ser fenómenos físicos, como que
el tipo de juego que terminaban diseñando no era tanto juego de mesa, sino más a lo mejor dinámicas o juegos de experimentación, pues imagínate, ¿no? Pues para trabajar fuerza de fricción, pues utilizaban mucho juegos de rampas, ¿no? Sí que el juego de mesa se incluía más cuando trataban temas de calor, por ejemplo, para explicar pues como hay materiales que son más aislantes o menos, aquí sí que dependiendo del tema científico ¿no? se enfocaban más al juego de mesa o a otra tipología de juego. Qué interesante. Bueno, ahora las nuevas mecánicas de juegos de mesa intentan también traer parte de lo físico a los juegos de mesa, que no sean solamente dados, cartas o tableros y tal, pero todavía creo que queda un poco lejos de esas propuestas, ¿no? Que igual son casi más como ludificación de experimentos científicos, algo así, o convertir en actividades lúdicas, pues eso, la experimentación pura y dura, ¿no? De decir, pues se me ocurría lo de la flotabilidad, ahí seguro que hay cosas como muy espectaculares de ver, ¿no? Pues cosas que tienen mucho volumen, sumergidas, yo que sé, en un cubo grande de agua, o historias así que alguna vez quizá hemos visto en contextos de museos de ciencias o así, en Caixa Forum o en Caixa... bueno, en todas las exposiciones científicas que hay, y que yo no les había visto tampoco la visión lúdica, sino más educativa, pero seguro que pues en las sesiones que habéis estado haciendo le habéis visto la parte más lúdica, ¿no? ¿Cómo es intentar hacer algo que es tan pues de casi como contenido, ¿no? Que es la palabra maldita en la pedagogía, decir, bueno, es que hay cosas que hay que saber, tienen que saber hacer no sé qué, o tienen que saber conceptualizar esto tal. ¿Cómo se puede hacer que eso pues se encaje bien con el juego? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia esta de la tesis donde les hacíamos diseñar juegos, lo que sí que observamos es que lo que analizamos era cómo evolucionaban estos juegos a medida que ellos participaban de las clases, ¿no? Que la asignatura al final era didáctica de las ciencias, entonces el objetivo era que aprendieran a enseñar ciencias. Y lo que vimos es que los juegos al principio eran muy lúdicos y como que al final de los 2 años de didáctica de las ciencias habían diseñado propuestas mucho más didácticas, mucho más centradas en el contenido. Es decir, si entendemos que hay como una tensión, ¿no?, entre lo lúdico, divertido y la parte del contenido tipo más actividad, menos lúdica y más didáctica, ¿no?, pues se desplazaban hacia esta parte como más didáctica, que al final era lo que estaban aprendiendo, ¿no? Porque no era una asignatura basada en diseño de juegos, sino en contenido didáctico. Pero sí que es verdad que una de las dificultades o de los retos cuando pensamos en juegos para enseñar ciencias o cualquier contenido es encontrar este equilibrio, este balance, ¿no? Este equilibrio entre los dos aspectos, ¿no? Entre los aspectos lúdicos, pero también los aspectos, en el caso de ciencias, de las prácticas científicas, ¿no? O el contenido científico. Y esto yo creo que es el reto más complejo que tienen los diseñadores o los maestros, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y en la monografía esta que estáis preparando, pues así revisando un poco la propuesta inicial que hacíais, diferenciabais como diferentes maneras en las que pues este balance que mencionabas se daba, ¿no? A veces venía desde la narrativa de los juegos, otras veces desde las mecánicas, otras veces pues el propósito del juego en sí. ¿Qué nos puedes contar de esa mezcla entre didáctica y la parte lúdica que a veces se hace de unas formas, otras veces se hace de otras? Incluso hay veces que no hay un contenido o un juego que case bien para
una determinada explicación que queremos dar y hay que crearlo desde cero o a partir de alguno que ya está, ¿no? ¿Cómo es esa, o sea, qué tipos de usos de juegos estáis viendo o habéis visto durante estos 2 años? Uh-huh. Sí, este es una de las mayores dificultades, ¿no? Como maestro, cuando empiezas, buscas en el mercado juegos de ciencias que podrías utilizar en el aula. Uno de los problemas que te encuentras, ¿no?, es que hay mucha diversidad de juegos de ciencias, y cuando piensas en juegos de ciencias te aparecen muchas carátulas, ¿no?, en la mente, pero es verdad que no todos los juegos son iguales y que cada uno nos aporta cosas distintas en relación al aprendizaje de las ciencias. Y creo que una de las dificultades que tenemos es pensar en que estamos introduciendo un juego en el aula y ya estamos innovando, ¿no? Y creo que es interesante entender que la simple incorporación de un juego en el aula no es aprender mejor ciencia, sino que a veces es una simple como estrategia estética, ¿no? Introducir el juego como un disfraz del aprendizaje, pero no estamos innovando, ¿no?, en metodologías didácticas, sino que simplemente estamos como disfrazando este contenido. Entonces creo que hay juegos que nos permiten ir un poco más allá. Con Ferran y con Jordi Lorente hemos estado haciendo como un pequeño análisis. Hemos cogido 114 juegos de mesa que les podríamos llamar juegos científicos, juegos de ciencias, y los hemos clasificado según el tipo de aprendizaje científico que nos pueden aportar. Y entonces de esta clasificación encontrábamos como 4 categorías distintas, como 4 dimensiones distintas. Entonces, por un lado tendríamos esta tipología de juego que tiene una narrativa científica, ¿no? Son estos juegos que pues tienen una historia pues de biología, de química o de geología, ¿no? Por ejemplo, el virus, pues el juego del virus tiene una temática científica porque va de virus, ¿no? Va de infectar los diferentes órganos del cuerpo. Pero, por otro lado, el inconveniente, ¿no?, es que no nos promueven una comprensión profunda de la ciencia. Es simplemente que la temática del juego es sobre esto, ¿no? Pero ¿nos sirve para enseñar ciencias? Bueno, pues depende. Seguramente el juego por sí mismo no, porque solamente lo que nos aporta es un tema científico que nos puede ayudar pues a introducir a lo mejor un tema, pero no nos está enseñando ciencias. Es un poco lo que a veces decimos aquí, que el tema está pegado, ¿no? O sea, que el juego no está mecánicamente desarrollando casi nada de la realidad, sino que es simplemente pues una excusa para poner un tema, pero que podría ser cualquier otro. Exacto, sí, no sé si se os ocurren ahora otros juegos. No quiere decir que sean juegos malos, ni mucho menos, porque al final, ¿no?, el diseñador de juegos tampoco está pensando en que tenga un objetivo didáctico, ¿no? No es la finalidad de ese juego, pero sí que es verdad que en ciencias pues a lo mejor no nos es tan útil como otros tipos de juegos, pero sí, el virus, por ejemplo, podría tratar de, no sé, de otro tema, Sí, creo que de hecho el prototipo del virus me parece que iba con naves y cosas de esas. O sea, que no tenía nada que ver con esta temática y la cambiaron y acertaron. Era ¿no? ciencia también, pero que el juego podía... Eso sí. Sí, a mí o sea, pensando en otro, me acuerdo que durante la pandemia sacaron la gente de Helvetic, que hacen un juego que se llama Bandido o Bandida, que es de ir atrapando a una bandida que se quiere escapar. Lo hicieron con atrapar el virus. Entonces, en lugar de túneles de gente escapándose de la cárcel, eran vasos sanguíneos, pero el juego era exactamente igual. Y en lugar de ser una bandida, era el virus del COVID. Entonces, pues ahí puedes decir, sí, bueno, pues hay que atrapar el virus, pero no hay realmente como tú bien decías, una comprensión más profunda de cómo funciona la enfermedad o incluso pues cómo funciona la propagación de un virus dentro del cuerpo humano, sino que, bueno, seguía siendo un juego de patrones de ir haciendo caminitos y cerrándolos, ¿no? O sea, no
ahí no íbamos más allá. Pues sí, a eso me estaba refiriendo exactamente. Pero estos juegos por otro lado sí que esto nos pueden pues ayudar a introducir un tema, ¿no? Por ejemplo, pero sí que es verdad que digamos que al introducir este juego tendremos que hacer muchas más actividades como alrededor, ¿no? O antes o después, para al final trabajar el objetivo didáctico que tú te habías planteado sobre los virus. Temas la excusa para jugar al juego más que el juego para las excusas para aprender. Sí, exacto. Es para motivar, ¿no? Un poco al final, pero bueno. Entonces, una segunda dimensión serían esos juegos que nos aportan informaciones científicas, y aquí entrarían juegos pues como fauna, como diversión con animales, como juegos que nos dan informaciones. Por ejemplo, pues fauna nos da mucha información de pues aspectos físicos de los seres vivos, ¿no? La medida de la cola, las zonas donde habitan, etcétera. Entonces, este tipo de juego lo que nos proporciona son datos, informaciones científicas. ¿Esto nos ayuda? Sí, nos ayuda, ¿no? Pues podríamos inventarnos un juego donde la información científica son pues diferentes tipos de aves y donde tú estás aprendiendo a identificarlos y a conocer sus nombres. Sí, nos ayudan. ¿Cuál es el inconveniente? Pues que no nos ayudan a comprender ideas científicas en profundidad. Y me explico un poco. En ciencias decimos que lo importante es aprender como grandes ideas que nos ayudan a comprender el mundo, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, entender el sistema de partículas nos va a ayudar a entender que el sonido de la ambulancia que pasa por la calle, aunque yo tenga la ventana cerrada, voy a escuchar la ambulancia. ¿Por qué? Pues porque hay unas partículas, ¿no?, en el aire, en los sólidos, que vibran, y estas vibraciones acaban llegando a mi oído, ¿no? Si yo entiendo el sistema de partículas, voy a poder comprender esto. En cambio, esta gran idea, digamos, es una de las ideas centrales de ciencias para entender el mundo. Pero después tenemos otro tipo de conocimiento científico que son más conceptos, más informaciones, ¿no? Como esto, saber pues los nombres de los planetas, es conocer las diferentes especies de peces, ¿no? Que son como más informaciones, más conceptos. Y al final lo que queremos insistir en el aula de ciencias es en entender las grandes ideas científicas, ¿no? Como que las cosas están hechas o de partículas o de células, o entender, no sé, la idea de que un ser vivo vive en un hábitat donde podrá satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Sería como más, no sé si me estoy explicando mucho, ¿eh? Sí, más sistemas que datos, ¿no? Exacto, sí. Sí. El fauna, por ejemplo, es como un trivial casi de datos, ¿no? Y entonces, pues está bien, porque al final, si juegas mucho, vas a acumular datos, pero no estás viendo las interacciones, ¿no? De todos los elementos que puede haber en un ecosistema. Es el mismo sistema que utilizan los cromos, ¿no? De fútbol, por ejemplo, de estadísticas de los jugadores, y te salen los cromos, te dice la estatura, el peso, años de entrenamiento, yo qué sé. Sí, pero con eso no te harías ninguna idea de cómo es el juego de fútbol en sí, o de lo que fuera. Claro. Porque simplemente tienes características sueltas, ¿no? Yo sé que esta persona corre 20 kilómetros por hora, pero... Exacto. Entonces, ¿qué me interesaría de fauna, por ejemplo? Si incorporo fauna en el aula, pues al final, pues si me ha salido el elefante, ¿no? Ver que hay diferentes elefantes que, depende del tipo de la especie, vive en Asia o en África, y intentar entender por qué el elefante asiático es más pequeño que el africano, ¿no? Es ir un poco como más allá y preguntarnos más el por qué esto es así, ¿no? ¿Por qué estos datos son de esta forma? ¿Qué ha pasado, no? Y aquí puedes hablar de evolución, puedes hablar de hábitat, puedes hablar de ecosistemas, ¿no? De como ideas como más centrales de la ciencia, que nos permitirán entender muchas cosas. Sí, que el puro dato no te permite igual tanto interrelacionarlo, pero es la misión de la docente salir más allá del juego, ¿no? Y llevar esos datos a preguntas que puedan ser más interesantes. Exacto, ¿no? Exactamente esto.
Entonces habría una tercera dimensión que serían esos juegos que nos proponen prácticas científicas, que al final son prácticas lúdicas que también incorporamos en las ciencias, o al revés, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de prácticas científicas, hablamos de obtener datos, de analizarlos, de construir hipótesis, de construir conclusiones empíricas en base a que estos, si os fijáis, al final son prácticas que hacemos en la mayoría, si no todos los juegos, ¿no? La idea de, al final tienes una información y tú tienes que hacer una acción, por lo tanto lo que estás haciendo es analizar los datos, los movimientos, lo que tienes ¿no? delante para tomar decisiones. Pero sí que es verdad que en esta dimensión lo que decíamos es vale, no se vale todo, ¿no? No todos son prácticas científicas, sino intentamos que sean contextualizadas en ciencias, porque si no dejan de ser prácticas científicas, ¿no? Si son para no explicar el mundo, sino que son más para decidir un turno y ya está. Entonces aquí entraban juegos como Eleusis, Delicats, Bamboleo, ¿no? Estos juegos que tratan un poco del método científico y que nos permiten, pues, promover resolución de problemas, ¿no? También entrarían juegos tipo más de deducción y de ¿cómo se llama? Checkpoint Charlie se llama, sí, también un poco, ¿no? Donde vas obteniendo una información, la analizas y al final, pues, vas tomando unas decisiones. Sí, a mí el de Delicats precisamente me flipó eso, ¿no? Me encantaba que era cooperativo y que era ir consiguiendo cada vez más evidencia sobre lo... Bueno, es un juego que tienes que adivinar. Me acaba de llegar, así que todavía no lo he jugado, pero por lo que estuve viendo, es un juego que tienes que adivinar qué es lo que le gusta comer a tu gato y dónde le gusta comerlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la información está repartida entre todas las personas que juegan, y entonces tú no sabes los gustos de los gatos de los demás y tal, pero sí que puedes ir dando pistas de qué es lo que pues tu gato quiere comer y dónde quiere comerlo. Entonces el resto pues va haciendo sus hipótesis diciendo, joder, pues es que le he dado esto y no lo ha comido, o le he dado esto otro y sí, pero quizá es porque se lo he dado en el sitio que le gustaba, aunque la comida no era su preferida, o al revés, y vas ganando cada vez más información. Es un poco lo que pasa en la ciencia, ¿no? Que hay veces dices, mira, pues es que creo que esta pastilla funciona, y no, es que solamente funciona porque, pues yo qué sé, es placebo, o porque se la estás dando a determinada hora que es cuando el cuerpo la sabe asimilar, pero después ya no. Entonces al final vas recabando cada vez más datos y al final acabas confirmando o no las hipótesis que tenías, poniéndolas a prueba y avanzando en el conocimiento científico, ¿no? Y entonces, cuando vi el juego de mesa, que era pues de una temática así muy tonta de animales y comida, pero que era el método científico hecho juego de mesa, pues entré de cabeza porque, o sea, a mí también me gustan mucho los juegos que tienen pues también una segunda derivada educativa y entonces me pareció pues muy representativo de esta tercera categoría que mencionas, ¿no? De que el juego en sí pues igual no va de ciencia como tal, pero todas las mecánicas son muy parecidas a cómo funciona el método científico o la ciencia en general, ¿no? Sí, exactamente. Igual que Eleusis, ¿no? Al final vas entendiendo que el error, ¿no? El equivocarte también te está dando información relevante para aproximarte a esa idea final, ¿no? A esa combinatoria final. Entonces, sí, son juegos que nos ayudan a entender un poco también la epistemología de la ciencia, ¿no? Y a ver que el error también es importante. Sí, y al final que... Sí, yo creo que son interesantes este tipo de juegos. El único inconveniente es esto, que cuesta encontrar juegos de prácticas científicas que sean contextualizadas en temáticas de ciencias, ¿no? Como Delicats, que al final es sobre otro tema, ¿no? O Eleusis, que al final no tiene tema, ¿no? Simplemente... Bueno, sí que tiene tema, sí que hay como una narrativa, creo, de un dios o algo así, pero bueno, yo siempre lo he jugado sin tenerlo en cuenta, la verdad. Bueno, y la cuarta dimensión serían
los juegos que sí tratan ideas científicas, esto que reclamaba antes de los juegos de informaciones, ¿no? Y que tenemos juegos que nos ayudan a comprender un poco más ideas científicas a partir de representaciones, de modelos. Y esos serían juegos, por ejemplo, como Citosis o Célula o Dominant Species o Le Grand Voyage. Son juegos complejos habitualmente, con bastantes normas, pero por ejemplo que nos ayudan a entender pues el funcionamiento de una célula por dentro, ¿no? Y donde pues nos intentan explicar a través de la mecánica del juego cómo es este funcionamiento. Por ejemplo, Le Grand Voyage es un juego que habla de migraciones de aves desde Europa a África, y donde tú eres una ave en concreto y tienes unos riesgos, unos peligros que te vas a encontrar en tu camino. Entonces es un juego de probabilidades y tú tienes que arriesgarte, y en función de tu rol, ¿no? Pues tendrás más peligros de un tipo o de otro. Por ejemplo, pues que que te cacen, ¿no? Que un cazador te mate, o que haya una torre eléctrica y te electrocutes. Que te canses más, o que, no sé, hay como diferentes peligros, y tú vas avanzando en esta migración, en este recorrido, y vas decidiendo hasta dónde quieres llegar, y puedes pararte cuando tú creas que ya estás a punto de morir, ¿no? Digamos que vas haciendo este recorrido y vas hablando de las dificultades que tienen las aves en hacer estas migraciones. Bueno, pues este es un juego que no habla solo de tipologías de aves, por ejemplo, sino que puedes hablar un poco con más profundidad de qué pasan estas migraciones, ¿no? De las importancias de las zonas de descanso, no sé, puedes llegar a hablar pues de la importancia de no destruir estos hábitats que necesitan para hacer estas paradas, etcétera. Y sobre todo nos ayudan a esto, a comprender un poco con más profundidad ideas científicas, que este sería como la cuarta dimensión. ¿Es el objetivo o es simplemente juegos que son más ricos en cuanto a propósito educativo frente a los otros? O sea, ¿crees que debería haber más juegos como estos, o tienen su momento en el aula pero no todo se puede hacer a través de juegos? ¿Cómo ves su uso? Por ejemplo, a mí Citosis sí que me parece bastante chulo, porque la célula es un tema que pues, siempre se pregunta y siempre se trabaja y todo esto, y que hayan usado esa mecánica de colocación de trabajadores para ir haciendo pues las cosas que hace una célula, y pues me parece que también tienen moléculas de ATP para la energía, o sea que representan un montón de cosas que luego sí que es conocimiento como tal, pero no como el de fauna, sino dentro de un sistema. O sea, hay un sistema del juego que representa un poco el sistema en el que la célula, pues mediante el ARN mensajero va creando las proteínas, y en la mitocondria va haciendo la energía. O sea que hay un montón de cosas que al final acabas sabiendo solamente por jugar al juego, ¿no? Y entonces lo que me pregunto es, como esta es la cuarta dimensión en vuestro análisis, ¿es hacia lo que deberíamos tender si queremos hacer un juego educativo, o no necesariamente? O directamente es, bueno, hay juegos más profundos, otros menos, pero todos nos pueden valer. Yo creo que no se trata de cuáles dimensiones son buenas y cuáles no, sino que todas son distintas y todas se deberían implementar de forma distinta en el aula, ¿no? Y al final deberías escoger uno u otro en función de tu objetivo. Que todas tratan cosas distintas, sí. Que en el aula de ciencias se deberían trabajar no solo informaciones científicas, sino ideas más profundas de ciencias, también. Pero que haya unas mejores que otras, yo creo que no, que al final depende un poco de tu objetivo y de cómo lo implementes, porque por ejemplo, este tipo de juegos tipo Citosis son muy interesantes, pero tampoco puedes aplicarlo en todos los contextos y en todas las aulas, ¿no? Porque te requiere pues las dificultades que tenemos en el aula. Hay muchos alumnos, necesitamos bastante tiempo como para explicar las normas, ¿no? No es lo mismo jugar tú con tu familia en casa, donde puedes estar pendiente del turno, ¿no? de los peques, o jugar en el aula con 25 e intentar
¿no? Seguramente necesitarás todo el trimestre para jugar a un mismo juego, ¿no? E ir probando, e ir avanzando. Entonces, cada uno también tiene como sus limitaciones o sus inconvenientes. Pero bueno, a nivel de ciencias, sí que es verdad que yo como Laura, a mí me encantaría que los diseñadores de juegos se enfocaran un poco más a este tipo, a esta cuarta dimensión, ¿no? A intentar comprender un poco con más profundidad, pues grandes ideas, ¿no? Como, pues no sé, como la idea de temas de astronomía y entender el porqué de, pues por qué en verano hace más calor que en invierno, ¿no? Pues por qué no podemos aprender eso a través de un juego. Quiero decir que hay muchos juegos que se nota que han empezado así, pero que luego se han convertido en juegos porque hay una cosa que pasa en este mundillo que al final es que el juego tiene que ser un juego y tiene que ser divertido por sí solo, ¿no? Y muchas veces se simplifican cosas, se acortan cosas y se adaptan para el mercado final porque al final es un producto que está pensado para ser jugado y que se venda de una forma en un nicho más grande que no el de la educación, porque no deja de ser un nicho. O sea, es un nicho dentro del nicho el uso de los juegos en la educación. Yo, por mi parte, yo sí que tengo algún juego que empezó diseñándose directamente de conocimientos científicos. Pablo ya lo sufrió y ha evolucionado a un juego que ahora sería funcional, ¿no? Y así se ven un montón de ellos. Hay de ese tipo de juegos, tienes por ejemplo uno que se llama fotosíntesis, que representa el crecimiento de la vegetación según va girando el sol alrededor de, bueno, gira, el sol ahí gira, nunca hay noche, ¿vale? Pero más o menos lo intenta expresar, como las sombras que van haciendo los diferentes elementos que van creciendo en un monte van mermando el crecimiento de otras, ¿no? Eso se explica bastante bien ahí. Luego hay juegos, bueno, luego ya tienes a un autor. Lo tenía todo el rato en la Eklund, Phil Eklund, que es una autora, creo que es alemán, y hace juegos basados en todo en hechos científicos. De hecho, sus juegos en su página, que no sé si sigue funcionando, tienen updates constantes cada vez que hay un nuevo descubrimiento en esa rama científica. Entonces él cambia cosas del juego diciendo esto ahora no se hace así, ahora se añade este elemento, se añade este otro, porque se ha descubierto que un juego que se llama Neandertal, en el que se basa en el desarrollo de tribus, de razas humanas super neandertales, cada una pues con un desarrollo diferente del cerebro y con diferentes capacidades, ¿no? Pues se van haciendo nuevos descubrimientos y el tío te va colgando las actualizaciones de que ahora hay ciertas reglas que cambian. Y tiene muchos más, pues no sé, no he jugado a todos, pero otros basados en exploración espacial, por ejemplo, también tiene unos cuantos y no me acuerdo ahora cómo se llama algún otro, pero vamos, van por ahí. Otro del movimiento de las placas teutónicas en la formación tiene cosas muy raras. Lo cierto es que, claro, para aprender con esos juegos te hace falta no solamente el juego de por sí, sino alguien que te lo explique de cierta manera. Esta persona te lo intenta explicar con su manual de mala manera, porque hace manuales muy raros, hace manuales muy de la NASA, que se le llama, porque son muy esquematizados. En el apartado 1A, vete al apartado 7B, que se referencia allí, y como manual de juego de mesa se quedan raros, ¿no? Pero siempre te hace falta una persona que te lo esté explicando por detrás para que tú entiendas todos los conceptos que te puede dar ese juego. Y eso sí, luego ves que todo lo que está demostrado científicamente o teorizado científicamente está plasmado en el juego. Pero claro, con mecánicas de juego que se abstraen siempre de lo que es la realidad. Pues lo voy a buscar este autor porque lo desconozco. Fotosíntesis sé que lo conocía, pero los siguientes que has explicado no los conocía. Y lo que estabas diciendo me conecta con la idea de que también cuando pensamos en juego de mesas para introducirlo en el aula, para aprender ciencias, también depende. Creo que es importante pensar en qué momento lo introduzco este juego. Es decir, yo ya he trabajado un tema de ciencias y introduzco el juego para evaluar este conocimiento simplemente porque este juego me va a hacer simular otra vez todo este contenido y lo hago como al final, después de haber trabajado esto con mis alumnos, y por tanto pues lo hago como la parte final de mi secuencia didáctica, simplemente pues para jugar y el juego nos hará refrescar lo que hemos ido trabajando, pero yo ya lo he introducido.
o no, o lo hago al principio de la secuencia didáctica como para motivar al alumnado, ¿cuándo lo hago? Y creo que la respuesta también depende del juego, ¿no? Porque hay juegos que para jugar ya necesitas saber la respuesta, o iría bien saber la respuesta, ¿no? Si yo juego a Fauna y yo he estado trabajando este contenido, pues jugaré seguramente mejor que si no lo hago. Que aunque Fauna puedes jugar igualmente porque son apuestas y si te equivocas no pasa nada, ¿no? Pero creo que es importante pensar, ahora hablas de placas tectónicas, todo esto por eso es muy, muy complejo, ¿eh? Yo estoy en educación primaria y yo hablo de conceptos súper básicos como, no sé, cómo funciona el sistema digestivo, ¿no? Por ejemplo, o el sistema respiratorio. Pero creo que sí que es importante pensar en que cuando aprendemos ciencias lo hacemos igual que los científicos hacen ciencias en su día a día. Nos hacemos una pregunta, intentamos buscar evidencias o experimentar para obtener una respuesta y acabar explicando pues el por qué esto funciona de esta manera, ¿no? Y en cambio el juego de mesa no nos permite hacer esto, porque el juego de mesa no es abierto, ¿no? El final de un juego de mesa siempre está cerrado, es decir, no es como el contrario de las ciencias, ¿no? Donde tú te haces una pregunta y a ver cómo le doy respuesta a esta pregunta. En cambio, un juego de mesa, ¿no? Es como ya muy estructurado. Entonces, no sé, depende del juego. No sé si es mejor haber trabajado antes este tema de ciencias y después introducirlo o bien al revés. Bueno, no sé si me estoy explicando mucho, ¿eh? No, sí, perfectamente. De hecho, me conecta con otra pregunta que me surgía, que es, bueno, tú al principio del todo has dicho que, bueno, estás hablando de juegos de mesa porque has venido aquí al laboratorio de juegos, pero que realmente entendías el juego como algo bastante más amplio y me preguntaba a ver si quizá a través de videojuegos o la introducción de más tecnología podíamos acercarnos un poco más dentro de lo que puede ser un juego que sí que está estructurado y que tiene pues unas metas, un final, unas reglas y demás. Quizá a través de la tecnología se permita un poco más de exploración. Me estoy preguntando, pues yo qué sé, típicos juegos de terraformar un planeta o lo que sea, pues que en el Terraforming Mars de juego de mesa, pues las acciones que hay son las que hay y no están pensadas infinitas losetas o lo que sea, sino que las losetas son las que se fabricaron y ya está, mientras que en una simulación real de una modificación que puedas hacer en un planeta, pues igual ahí sí que puedes terminar haciendo cosas que no estaban del todo pensadas, pero que, bueno, pues que si incrementas, no tengo ni idea, pero yo qué sé, el efecto invernadero, los gases de efecto invernadero y encima además el planeta está relativamente lejos del Sol, entonces aún así no se achicharran las cosas que hay y tal, o sea, como que hay más espacio a la variabilidad porque como los componentes no tienen que estar prefabricados en una caja, sino que se pueden simular ad hoc en función de las condiciones que hayas puesto, pues quizá pueda haber más espacio para la experimentación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se me ocurre, no sé si conocéis, un juego que se llama Kerbal Space, que es de unos muñequitos que hacen un programa espacial real. O sea, que tienes que hacer tu cabo cañaveral y tirar los cohetes y todo lo demás. Y que la gente que lo juega, bueno, casi toda es gente mayor ya. O sea, no son chavales, sino que es gente que, pues, ingenieros que les flipan estas cosas. Al final acaban aprendiendo un montón de cosas de física que no sabían. Pues precisamente por eso, ¿no? Porque pruebas a tirar un cohete y fracasas estrepitosamente porque no te has dado cuenta de un montón de cosas que no estabas teniendo en cuenta, ¿no? Y como es un juego tan realista, pues te permite no solamente aprender cosas que son reales, sino también experimentar, ¿no? Que es un poco lo que comentabas antes, que quizá el juego de mesa más tradicional, igual, bueno, antes ha dicho Adrián, bueno, igual Adrián sabe más que yo de este tipo de cosas y nos puede comentar algo después, pero sí que creo que igual los videojuegos o la irrupción de la tecnología en este tipo de contextos lúdicos educativos quizá pueda dar algo más de margen a la experimentación. Sí, yo creo que totalmente, que al final
el videojuego te permite esto, ¿no? Tener mucha más toma de decisión y que las variables sean mucho más movibles, ¿no? Y que haya un feedback inmediato también, pero no de muchas determinadas formas distintas. Entonces, sí, yo creo que el videojuego podría ser una herramienta interesante para aprender ciencias. De hecho, nosotros hacemos servir mucho simulaciones, ¿no? Como herramientas digitales que nos sirven para simular pues la flotabilidad mismo, ¿no? Y probar con variables. O las temas de Angry Birds, ¿no? Por ejemplo, también hay una aplicación muy interesante, o temas de fuerza de fricción. Hay simuladores virtuales que te permiten observar estos fenómenos científicos moviendo tú las variables. Entonces esto se podría convertir en un videojuego tranquilamente. Yo creo que sí, que eso sería interesante. Ayer mismo yo estuve jugando un videojuego de este estilo, pero que va un poquito más allá. El videojuego se basa en la evolución de hasta ser el ser humano que somos ahora. Y empieza desde... No sé exactamente qué punto de la historia, pero pone 1 millón de años atrás y desde ese 1 millón de años tú vas a ir evolucionando una especie. Entonces tú empiezas el juego diciendo, bueno, mi especie se va a llamar, tú le pones el nombre que tú quieras, en mi caso Adrianolidus, y ya vale. Y tú eres un individuo dentro de una colonia pues de semejantes. Y tus acciones, todas las cosas que vayas a ir haciendo durante el día, durante la noche las vas a reforzar en tu sistema neurológico. De forma que tú empiezas solamente cogiendo cosas, por ejemplo, con la mano derecha. Si tú empiezas a utilizar la mano derecha para coger cosas, inspeccionarlas, subirlas, bajarlas, trepas o corres o no corres nunca o lo que sea, lo que tú vayas haciendo se va a ir potenciando y en la noche tú vas a aprender, vas a interiorizar todo lo que has aprendido, pues como nos pasa ahora mismo, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo y haciendo todo durante el día lo vamos interiorizando por la noche. Y en un momento dado de la partida, tú esto no lo notas en ningún momento, va avanzando el juego, pero tú no notas que tengas habilidades extra ni nada. Pues bueno, en un momento dado, ahí va, que puedo coger cosas con la mano izquierda, pues te las puedes pasar, ¿no? Y puedes hacer alguna cosita más. Pero lo interesante aquí es que, en parte, sí nos dan decisiones de desarrollo en el que tú dentro de esta noche, tú puedes decir qué parte de las que has ido aprendiendo quieres reforzar. Entonces tú dices, bueno, pues voy a reforzar la comunicación con la tribu. O voy a reforzar temas de habilidades o lo que sea, ¿no? Psicomotricidad. Pues tú eliges lo que quieres hacer. Y llega un momento que tú cuando quieras dices, voy a saltar la generación. Saltas la generación, pasan unos años y tú eres un individuo descendiente del otro personaje que eras anteriormente. Y han pasado X años, tú puedes hacer incluso no hacer pasar una generación, sino hacer pasar mucho tiempo, y todas las acciones que tú hayas ido haciendo y todas las decisiones que hayas ido tomando forman parte de esta evolución y se va reflejando en el juego, pero tal cual. En el juego ya te dicen, quizás todos los hechos científicos no están probados porque de hace 1 millón de años, vete tú a saber cómo sería, pero esto es lo que se teoriza. Si a alguien le interesa, el juego se llama Ancestors. Y bueno, la idea es que haya más margen a experimentar cosas, ¿no? Claro, entonces tú ahí puedes hacer todo lo que quieras, pero con lo que estabais hablando, ¿no? Tengo margen para poder hacer lo que me dé la gana, es lo que me decías, Pablo. En el Terraforming Mars no puedo colocar la loseta donde quiero. Bueno, pues en esta Ancestors puedes hacer lo que quieras. Puedes... Muchas cosas, demasiadas. Abruma, la verdad. Pues mira, hay un campo ahí para explorar interesante en la educación de las ciencias, la verdad. Porque yo creo que es distinto. Ahora pensaba, ¿no? Seguramente la disciplina de las ciencias es muy distinta a la de las matemáticas o del aprendizaje de una lengua, ¿no? Que al final pues tenemos como contenido menos contextualizado, ¿no? Que si está contextualizado siempre mucho mejor, pero que sí que en ciencias a lo mejor también necesitamos esta variable que el juego de mesa no nos da tanto y que el videojuego sí que nos aporta. El problema es, yo lo veo con los videojuegos que tienes una sala entera con ordenadores para todo el mundo, que bueno. Y claro, el programa que te hace falta para todos esos ordenadores y un juego que funcione con tanta interacción con tanta gente es difícil de
juego que yo mencionaba es single player, o sea, es para una persona solo, no puedes interactuar con otras gentes. Entonces, cuando metes el factor en un videojuego de multijugador, digamos, se complica mucho el diseño de ese mismo videojuego. No soy experto en videojuegos tanto en el diseño como para poder hablar de ello, pero sé que se complica por demás y las acciones o sea, la forma de interactuar que tienen las personas en un videojuego multijugador a uno en el single player, pues es muy diferente, ¿no? En multijugador no se suele tomar tan en serio las funciones del videojuego más que, o sea, porque se distraen demasiado con la gente que está allí. Entonces, a no ser que sea un juego social donde las interacciones que realmente sean el objetivo del juego, las interacciones entre los jugadores, pues sea eso, lo veo difícil que nos dé en un multiplayer o en un juego para educación multijugador que nos dé todas ese abanico de oportunidades. Quizás en una variante cooperativa de algún juego, estilo vamos a construir un edificio y no sé, me lo estoy inventando. Y hay diferentes roles y cada rol tiene su peso y tiene que hacer su labor de cierta forma o lo que sea. Pero lo veo complicado. Igual existen ya alguno, ¿eh? Sí, ahí lo que suele pasar también es que el coste para fabricar, o sea, el presupuesto que necesitas para hacer un juego de mesa es uno, y el para hacer un videojuego que sea pues medianamente decente es ese mismo presupuesto multiplicado por 10.000, ¿no? O sea, el dinero que hace falta para hacer un videojuego decente hoy en día, pues casi siempre escapa a los presupuestos incluso de universidades. O sea, Laura viene de la universidad y puede pedir proyectos europeos y hacer un montón de cosas, pero es que ni aún así igual daría para hacer un videojuego digno, ¿no? Mientras que un juego de mesa igual sí que podría hacerse de manera más o menos digna en el contexto de un proyecto. Por volver otra vez a los juegos de mesa, que sabemos un poco más, me gustaría preguntarle a Laura a ver si, no sé, con todas las cosas que ha contado hoy, se me ocurría casi como hacer una jam de vamos a intentar hacer juegos de mesa científicos o juegos de mesa que tengan un propósito de didáctica de las ciencias o lo que sea. Si tú tuvieras que proponer así juegos que crees que faltan o juegos que sería chulo que alguien se metiera con este tema que no sé qué tal, ¿se te ocurren así cosas que igual podríamos lanzar a la audiencia del podcast y decir, mira, pues es que ha venido Laura, estaba hablando de cómo se utilizan los juegos de mesa en la didáctica de las ciencias y nos ha contado un montón de juegos, pero dice, mira, pues que no hay juegos o no hay muchos juegos o sería muy chulo un juego que hiciera no sé qué. ¿Tienes alguna idea así sobre algo? De más de temas, dices, ¿eh? De temas científicos. Sí, de lo que... Vale, a ver, yo os explico un poco como el contenido que en primaria más o menos damos, a ver si os inspiráis vosotros a decir. Genial. Por ejemplo, a ver, del cuerpo humano, ¿qué hacemos? Pues hacemos el camino de los nutrientes, por ejemplo, y aquí explicamos, pues, cómo, pues, por ejemplo, cuando te comes un sándwich, ¿no? Pues todo el proceso que sigue, desde la digestión física en la boca y los diferentes tipos de dientes para qué sirven, al paso por el esófago, por el estómago, cómo ahí las cadenas de nutrientes se dividen, ¿no? Y por ejemplo, pues nosotros lo simulamos con piezas de Lego, por ejemplo, y se dividen los nutrientes y estos se absorben en el intestino delgado y se van al sistema circulatorio, ¿no? Más o menos. Esto podría ser, no sé, a lo mejor un tema de juego. Sí, que es además un sistema, ¿no? Así que le pega mucho también a un juego de mesa. Pues mira, yo os invito. Esto podría ser uno. Tal y como el sistema digestivo podría ser el respiratorio o podría ser, por ejemplo, tema de la información genética, a lo mejor, ¿no? Cómo la información genética se traspasa, ¿no? Y hablar de estos caracteres hereditarios, a lo mejor, o hablar del ADN bueno, eso a lo mejor es un poco más complejo. O hablar del camino de la información, es decir, tú, porque cuando te pinchas con una rosa, sabe tu brazo que se tiene que apartar, ¿no? Pues aquí hablar pues de cómo esta información que he recibido desde el dedo viaja hasta mi médula y hasta mi cerebro y vuelve y lo aparta, ¿no? O cómo,
bueno, no sé, el cuerpo humano lo entendemos, lo modelizamos mucho, lo representamos como con maquetas y como ver los caminos por dentro dentro del cuerpo. Otro tema distinto podría ser el de temas de astronomía, ¿no? Una de las ideas complejas de entender en ciencias es entender las estaciones del año que decía antes. No es que en verano haga más calor porque estamos más cerca del sol, ¿no? Sino que es por un tema de la inclinación de la Tierra. Entonces, entender la rotación y la translación también es un tema complejo que también está bien modelizar, por ejemplo. Otro tema que se me ocurre... a ver, estoy pensando qué temas hay. De fenómenos físicos sí que hay muchos. Por ejemplo, hablar del sistema de partículas. Si alguien es capaz de modelizar el tema de las partículas, bueno, sería increíble para los maestros, porque las partículas, gracias a eso entendemos muchas cosas, ¿no? Cómo viaja el sonido, el tema de la transmisión del calor, ¿no? Que al final nosotros lo simulamos viendo como estas partículas que son como bolitas, utilizamos pues nuestros cuerpos o plastilina, pues vibran más rápido, ¿no? O están más cerca o están más lejos en función de los estados. No sé si con eso se podría hacer alguna cosa. ¿Qué más? Bueno, son muchas ideas ya, ¿no? O sea, ya os enviaré una lista de deseos para Navidad. Vale, genial. A ver si sale algo. Sí, no, está muy bien porque, o sea, yo creo que sí, yo creo que se puede plantear una pequeña jam o una pequeña propuesta de crear juegos con propósito científico. Ya hemos visto por eso que, por ejemplo, todos los sistemas del cuerpo humano, el circulatorio, el digestivo, el respiratorio, el sistema nervioso, todos esos dan para muchas interacciones, muchas mecánicas que pueden ser, pues eso, de en cada ronda se hace no sé qué o en cada tal. Y a mí sí que me resonaba mucho al funcionamiento típico de un juego de mesa, que además ahí pues como lo que comentabas antes de que vale, está un poco cerrado, está un poco acotado, está un poco prediseñado, bueno, pues casualmente en estos sistemas pasa eso y ya está, o sea, no de repente a lo largo de tu vida se te van generando pues nuevos tramos del aparato digestivo ni nada por el estilo, son los que son, ¿no? Estarán en un grado de maduración u otro, pero que no es de repente una red de tubos que se va generando ahí de forma dinámica, ¿no? Sino que está predefinida. Entonces esa predefinición de los sistemas del cuerpo humano pues también ayuda bastante a modelizarla o a simplificarla desde un juego de mesa y puede ser chulo. Lo que comentabas de las estaciones y la traslación, la rotación, la inclinación de la órbita y todo eso, pues también yo creo que da bastante juego. Sí que me parece que la parte de partículas ahí da más pie a simulaciones igual vía videojuego. Ahí sí que igual podría haber algo más de tecnología, porque me parece que los componentes típicos de los juegos de mesa se quedan un pelín cortos, pero oye, también, o sea, la creatividad de la gente a veces pues sorprende. Entonces... bueno, sí, eso también es otro temazo dentro de la didáctica de las ciencias en primaria, porque sí que es verdad que, como tú bien dices, luego resuena en un montón de otros campos, ¿no? Pues eso, en sonido, música, calor, yo qué sé, elasticidad, hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo es la materia en sí. Pues ahora mismo se me ocurren menos su traducción a juego de mesa, pero también me parece un tema bastante retador, no sé cómo decirlo en castellano más normal, pero es un tema desafiante que puede llamar también a la creatividad de la audiencia, ¿no? De que igual se echa la manta a la cabeza y dice, venga, pues recojo el guante que lanzó Laura y sí que voy a intentar hacer un juego de partículas a ver si sale algo, ¿no? Entonces, bueno, si te animas finalmente a mandarnos esa lista, que ya nos has hecho una lista bastante grande ahora, pero si por lo que sea se te ocurren algunas cosas más, pues las moveremos por el canal de Telegram y por las redes, porque yo creo que sí que a veces hacen falta
esa chispa para empezar a diseñar un juego, y si además tiene pues un propósito educativo, pues también tiene su gracia, ¿no? Pues sí, yo encantada. Os envío esta lista porque ahora ya se me iban ocurriendo otros temas como Qué guay. difíciles de, ¿no? Que al final son ideas como antiintuitivas que nos cuesta mucho trabajar en ciencias, y pues si se puede hacer un juego sobre esto, pues yo os mando la lista y a ver si surge alguna idea. Ya le hacemos ahí una EduJam o algo así. Sí, sería chulo. Y bueno, por ir cerrando, del monográfico que estáis preparando, ¿qué es lo que va a haber? ¿Va a haber gente contando sus experiencias en el aula? ¿Va a haber gente explicando cómo han adaptado juegos o cómo han usado juegos? ¿Va a haber este análisis que decías de las 4 dimensiones? ¿Qué cosas nos podemos encontrar en ese trabajo que estáis preparando? Creo que los coordinadores sois Ferran y tú, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, bueno, la idea es que el monográfico contenga 5 artículos distintos. El primero es más marco teórico, que habla un poco de este análisis de estas dimensiones que os explicaba, y que incluye además una lista de cada uno de estas dimensiones de los juegos que analizamos. Y después, a continuación, pues seguramente no, Pablo, será tu artículo donde hablarás un poco más de la perspectiva del diseño, ¿no? de los juegos para aprender ciencias. Y después las otras 4 experiencias están más basadas en experiencias de aula, y entonces son maestros y maestras de primaria que han introducido un juego de mesa comercial que es un juego de ciencias, y cómo ellos lo han aplicado, es decir, cuál es toda la secuencia didáctica que han utilizado para incorporar, para trabajar un tema de ciencias, y en qué momento han incorporado el juego, cuáles son las estrategias que han utilizado, cómo han adaptado, si es que lo han hecho, este juego en el aula, ver un poco cómo ha sido esta experiencia. Esto sería. Y tanto hay maestros que han cogido el juego tal cual y han comprado 8 juegos y juegan en pequeños grupos, como otros maestros que lo que han hecho es una adaptación y han cogido elementos de un juego de mesa, pero luego se han hecho sus propias reglas, ¿no? Quiero decir que hay como distintas maneras de utilizar estos juegos de mesa. Y además de lo que es el uso del juego en sí, ¿habéis tenido alguna experiencia con temas de gamificación? Es decir, utilizar elementos lúdicos pero en contextos no tan lúdicos, o más bien ha sido ABJ, aprendizaje basado en juegos. Yo personalmente he tenido pocas experiencias de gamificación. Ahora estamos trabajando desde la universidad bastante con temas de room escapes. Y en ciencias funciona bastante bien, porque es un poco como lo del videojuego que decíamos, ¿no? También es cerrado, pero es verdad que te da como toda una progresión, puedes construir toda una narrativa, una historia muy útil en esta disciplina. Y ahora estamos bastante enfocados a la creación y ahora hemos pedido un proyecto subvencionado para hacer la creación de un room escape para un museo, el Museo del Ter, para hablar de la sequía, justamente, ¿no? De la sequía vamos a ver si nos dan el financiamiento, pero estamos un poco en esta línea. Y yo también soy un poco cabezona, y con tema de juego de mesa quiero también pedir algún proyecto porque sí que creo que el juego de mesa tiene mucho sentido en el aula y mucho sentido en la didáctica de las ciencias, pero aún no he encontrado como el encaje justo que nos puede aportar en el aula. Sobre gamificación no he hecho tanto, pero bueno, sí que tengo compañeros en el aula que están haciendo mucha gamificación o que están haciendo ABJ.
Sí, sí. Digamos que está en auge, ¿no? El juego siempre ha estado en el aula, pero es verdad que cuando hablamos de innovación innovación educativa, el juego está allí, está presente. Falta, yo siempre lo digo, falta ver que el juego no esté solo presente en estética, sino también en aprendizaje real, ¿no? Y en contenido. Aunque la palabra contenido da un poco de miedo, a veces no gusta mucho, yo defiendo mucho que en la escuela al final no solo vamos a pasárnoslo bien, sino que el objetivo es construir conocimiento y lo que vamos a hacer también es aprender. Entonces tenemos que tenerlo presente. Súper interesante esto, porque muchas veces sí, el juego se usa a veces como fuegos artificiales en el aula, de venga, vamos a hacer como que estamos aprendiendo, y realmente pues eso, hay alguna experiencia lúdica en el aula que se recuerda como muy divertida, pero luego preguntas sobre pues qué se ha aprendido en esa sesión y igual no se ha aprendido casi nada, ¿no? Muchas veces veo estudios donde se analiza la presencia del juego en el aula, cuál es su impacto, y me da un poco de pena que muchas de las encuestas que se pasan después son simplemente de satisfacción, de te lo has pasado bien o no te lo has pasado bien, ¿no? Pero que creo que el juego tiene el potencial también, estos juegos con propósito educativo, que no son juegos serios, sino son juegos con propósito, de también enseñar cosas, ¿no? Y de enseñarlas de otra manera, y que quizás se puedan entender mejor en algunos contextos. Entonces sí que creo que habría que, como tú bien dices, evaluar y saber si la gente está construyendo conocimientos, si están aprendiendo cosas nuevas, si no hay solamente una falsa sensación de aprendizaje porque nos lo hemos pasado medio bien, pero sino que realmente está sucediendo pues eso, la creación de pues nuevas habilidades, nuevos conocimientos, ir un poco más allá, ¿no? de la mera pues exposición al juego, y que sea un momento entretenido y ya está, ¿no? Sino que, pues eso, como tú bien dices, que a la escuela también se va a aprender, no solamente a entretenerse. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si habéis jugado a un juego, bueno, no es bien un juego, es como una dinámica donde con espaguetis crudos y con nubes de azúcar te hacían hacer como unas construcciones para trabajar temas de estructuras, ¿no? De cómo podemos hacer una estructura sólida lo más alta posible, ¿no? Y luego terminabas pidiendo a los niños y se planteaba como una competición entre grupos, ¿no? Y terminabas preguntando a los niños y niñas qué habían aprendido, ¿no? Sobre las estructuras, y al final de contenido no salía absolutamente nada, ¿no? Todo el mundo se lo había pasado súper bien comiendo nubes de azúcar o construyendo torres, pero ahí sobre estructuras no, a nadie se le había quedado nada, ¿no? Pues sería un poco esto. Faltaba quizás el concepto, ¿no? Alguien que te diera las pautas de qué estás aprendiendo de aquí. Yo siempre he visto los juegos de mesa como una herramienta muy buena para incentivar a alguien a que le interese un tema. Sobre todo, a mí me pasa, ¿no? Los juegos que más me gustan son los que tienen una temática bien implementada, y encima cada vez que juego un juego de cuya temática quizás no conozco nada y me gusta el juego, digo, ahora quiero saber más sobre esto y me intereso por informarme. Una herramienta buena que creo que se puede implementar en el aula, no como aprendizaje, pero sí como motivación, porque muchas veces creo que sí pasa, ¿no? Que hay como rechazo por lo que se está enseñando más que ganas de aprender dentro de la clase, porque muchas veces la gente se siente como que tiene que ir ahí por obligación y no van a aprender. Me parece interesante usar el juego como, bueno, vamos a empezar haciendo esto, fíjate, este juego hace esto, os lo pasáis bien, bueno, os lo habéis pasado bien, vale, pues esto es cómo se hace, ¿no? Y ahora pasamos a la parte que realmente te enseña lo que estás intentando aprender, pero con una intencionalidad diferente, o por lo menos tu motivación es diferente, ¿no? Al ver esa materia. Vale, espera, que he jugado a esto y espera, esto me van a explicar ahora mismo cómo funciona, esto me encanta, ¿no? Siempre habrá a quien no le interese, pero me parece que es una buena herramienta de enganche. Sí, totalmente. Yo también creo que lo es para gran parte del alumnado, ¿no? Jugar siempre está bien, pero también reforzar esta idea de que
de que es que el contenido científico también es muy divertido por sí solo y hacer experimentos también lo es muchísimo, ¿no? Y también yo creo que en este sentido, cuando, al menos hablando de ciencias, también creo que es importante pensar en que hay algún tipo de contenido, como ahora decías, no sé si el sistema de partículas sería uno, pero sí que hay contenido como flotabilidad, fuerza de fricción, que te permite mucho hacer experimentos, ¿no? Y a lo mejor aquí no hace falta introducir un juego de mesa, porque el formato de experimentos ya nos está aportando esta motivación, esta diversión, el contenido, nos está aportando el análisis de datos, la recogida de datos. Pero a lo mejor hay otros contenidos que sí. Entonces creo que también otra idea interesante es ver cuál es el contenido que me está costando introducir a partir de experimentación, por ejemplo, y a lo mejor el juego de mesa aquí sí que me permite toda una simulación, toda una representación como lo del cuerpo humano, que no puedo experimentarlo porque no me voy a abrir en canal o no voy a poder verlo, ¿no? Pero que a lo mejor el juego de mesa ahí sí que me da pues una posibilidad de enseñarlo de otra forma. Y luego otro de los conceptos que muy relacionado con esto, con el aprendizaje real, utilizando juegos, que mencionabas era el de debriefing, ¿no? O sea, que una vez que se ha terminado la partida, que haya alguien que sea capaz de comentar qué ha pasado, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en lo que son las propias mecánicas del juego y en intentar ganar y no estamos viendo la foto grande. Y cuando realmente se aprende es, bueno, pues voy a seguir mencionando aspectos del juego o de la partida que hemos tenido, pero os lo voy a explicar con un poco más de conocimiento de causa, ¿no? Claro, sí, por ejemplo, el ejemplo este que poníamos de los espaguetis y las nubes de azúcar, ¿no? Es lo que decía Adrián. Al final, si hay alguien que después viene y te explica por qué una estructura se ha aguantado durante más tiempo o ha podido ser más alta que la otra, ¿no? Pues vas a poder entender el juego o por qué ha ganado quien ha ganado, ¿no? Vas a poder relacionar lo que acabamos de jugar con el contenido científico, ¿no? Es como, vamos a jugar a tirar de la cuerda, ¿no? Pues con esto podrías aprender un montón de conocimiento de física, ¿no? Entonces, si después podemos hablar de cómo relacionar el contenido científico, las ideas científicas con lo que acabamos de hacer, pues claro, todo prende mucho más sentido, ¿no? Tiene mucho más sentido. Uh-huh. Pero es verdad que cuando hablamos de debriefing hablamos normalmente del después, es decir, primero jugamos y después reflexionamos y conectamos ciencia y juego, pero también creo que es importante pensar en el antes, en el, vale, yo este juego lo introduzco así porque sí ya, o voy a hacer alguna previa para que también mientras juegan ya puedan ir conectando ideas, ¿no? Y también creo que esa parte es importante. Por eso en el monográfico creo que las 4 experiencias de aula son interesantes también por esto, porque no te hablan solo de he utilizado este juego para aprender esto, sino antes he hecho esto y después he hecho esto también. Uh-huh. Claro, el juego en su contexto, porque se aprovecha muchísimo más. Uh-huh. Muy interesante. Pues no sé, yo he aprendido un montón. De la didáctica de las ciencias sabía muy poco y creo que el juego tiene cosas que decir aquí, así que es una buena noticia. Me quedo también con todas esas ideas de temáticas o de mecánicas que podemos utilizar para nuevos diseños y también con ganas de leer ese monográfico que estáis preparando, porque bueno, aparte de que voy a participar, porque me siento muy pues contento de participar y de poder compartir algunas de las cosas que he ido haciendo también en este sentido, porque yo también le he dado unas cuantas vueltas a esto de cómo utilizar el juego para enseñar las cosas que tengo que enseñar en mi aula, que no es de ciencias en primaria, pero es de los primeros cursos de informática, y entonces bueno, ahí también hay unos cuantos conceptos básicos que hay que introducir, y entonces bueno, pues que haya otra gente pensando cosas parecidas en contextos cercanos y tal, es súper enriquecedor, porque muchas veces pues cosas que son obvias pues no has caído en ellas hasta que no se las lees a alguien que ha estado en una situación similar y que ha tenido un enfoque diferente al que planteas. Entonces bueno, yo me voy con un montón de apuntes de
del programa de hoy para darle una vuelta a todas estas cosas que me llevan ocupando mucho tiempo, que es básicamente eso, el uso del juego con un propósito educativo. Y cuando Ferran nos dijo, oye, tenéis que entrevistar a Laura, que tiene muchísimas cosas que decir sobre esto, pues no se equivocaba, porque ha sido para mí súper interesante. Qué bien, muchas gracias, me alegro, porque yo venía un poco nerviosa, tengo que decir, porque iba a decir, ¿yo qué les cuento? Si yo de juego de mesa tampoco es que sepa mucho, de didáctica de las ciencias aún, pero de juegos poco, no voy a poder hablar durante una hora de esto. Y bueno. Joder, que no. No te preocupes, esto es de juegos de mesa, pero de juegos de mesa se habla poco aquí. La verdad. No, bueno, hemos hablado un montón de juegos de mesa. Claro. Lo que pasa que es la excusa casi para hablar de un montón de cosas más. Sí. Bueno, pues yo me voy con los deberes de haceros llegar una lista con temas de ciencias. Mañana en la universidad voy a reunir a mis alumnas y vamos a hacer lista de deseos. De qué os gustaría que crearan juegos de mesa para enseñar ciencia. Y os la... Exacto. Y os la hacemos llegar. Perfecto. Bueno. Así matamos 2 pájaros de un tiro. Que había la comunidad gente que quería una jam. Mira, pues aquí va una. Muchas gracias, Laura, por pasarte y por venir a contarnos toda esta maravilla que nos has contado. El día de mañana tienes las puertas abiertas. De cosa más que contar sobre el progreso que vayas llevando en esta investigación del juego en el aula y en la ciencia. Cuando le den la financiación para hacer su juego de mesa, eso sí. Aquí vendrá a contarlo, espero. Claro, yo encantada de colaborar y igualmente si tenéis alguna idea, contar conmigo para pedir financiamiento. A mí lo que me interesa es hacer investigación, así que yo os dejo la parte creativa y de diseño y yo me quedo con la parte de investigación. De ciencia. Exacto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Y a la audiencia, pues nada, acabamos aquí el programa de hoy. Espero que os lo hayáis pasado bien, espero que Laura se lo haya pasado bien también y nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juego. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.